volvamos y entremos a lo que era la era de Trujillo, de 1930 a 1960. Me fui a esa parte porque era necesario que conociéramos qué pasaba a nivel internacional, para que nosotros somos un reflejo de lo que pasa en el mundo, porque somos parte de él. No podemos estar aislados como una isla sola, no. Todo lo que pasa en el mundo se refleja en República Dominicana. Entonces, la dictadura de Trujillo se inició con el golpe de Estado, como le había dicho, contra el gobierno del presidente Horacio Vázquez el 23 de febrero de 1930, dirigido por el movimiento cívico encabezado por el joven abogado Rafael Estrella Ureña y con apoyo del propio Rafael Leonidas Trujillo, quien era el jefe del ejército. Luego del derrocamiento del presidente Horacio Vázquez, se instauró un gobierno provisional presidido por Estrella Ureña y apoyado por Trujillo hasta celebrarse las elecciones generales para ese mismo año, en 1930. El 16 de agosto de 1930, Trujillo y Estrella fueron juramentados como presidente y vicepresidente de la República Dominicana. Vamos a ver qué medida tomó el gobierno de Trujillo desde que se instauró en el poder, para entender un poquito las cosas. Pero acuérdense que quien llega al poder es un guardia formado por el Ejército de Ocupación Norteamericana del 16 al 24. No era un político y menos un humanista. Era un gendarme del gobierno americano. Oigan bien, no era un humanista. Tenemos que ubicarnos en ese aspecto de la historia de República Dominicana, en ese aspecto del gobierno de Rafael Leonidas Trujillo. Entonces, utiliza el ejército como mecanismo de represión y asesinato para imponer su orden. Porque estamos hablando de un dictador, de un guardia, y no va a usar las normas éticas, morales y liberales y democráticas. Era un guardia, utilizó el ejército para que entiendan lo que estamos analizando y debatiendo aquí. El Congreso aprobó la ley de emergencia. El Estado suspendió el pago del capital de la deuda externa, saldando solo los intereses. Trujillo alegó la crítica situación económica del país como producto de la crisis de 1929 de la que hemos venido hablando. Restringió los gastos presupuestarios, congelando los pagos de deuda interna del Estado y realizando cancelaciones masivas de servidores públicos. Adoptó una política económica proteccionista favoreciendo al sector agropecuario que le permitió reducir la balanza de importaciones de mercancías, tales como el arroz, el maíz, las habichuelas y las grasas. Es decir, empezó a producirlo en República Dominicana, incentivó la producción agrícola, porque eso era lo que demandaba el mercado internacional y el mercado local. Entonces, si producíamos lo que comíamos aquí, no teníamos que buscar divisas para importar esos productos, y él lo incentivó. Entonces, señores, apenas 18 días de llegar al poder, el 3 de septiembre, enfrenta enseguida el desastre del ciclón de San Zenón, el cual causó grandes estragos en pérdidas materiales y humanas en la ciudad de Santo Domingo. Este hecho de la naturaleza se convirtió en una circunstancia aprovechada para enaltecer la figura política de Trujillo, que comenzó a considerársele el reconstructor de la capital dominicana. Conocía la logística, era un guardia estratégico de los gobiernos norteamericanos. Hago mucho hincapié en eso para que podamos ubicarnos en la personalidad de este individuo que nos gobernó durante 31 años. Sabía tomar decisiones y la tomaba a fuerza de machete, porque era un militar. Lo que necesitaba en ese momento la nación. Y por eso reconstruyó la ciudad con la devastación del ciclón de San Zenón. Durante estos años comenzó la eliminación de los partidos hasta su exclusión.
utilizando el ejército para esta medida antidemocrática. El ejército fue su instrumento predilecto para implantar su dictadura. Otorgaba un alto presupuesto a la institución militar. Esa era su Biblia. El ejército era su manual de manejar el Estado dominicano. El régimen implantado por Trujillo utilizó diferentes medios para la eliminación violenta de sus opositores, como el caso de Desiderio Arias, llamado guerrillero impertinente, quien durante 29 años de caciquismo político mantuvo en constante revuelta la línea noroeste. Murió combatiendo frente al ejército en Mao durante el año de 1931. Como él, se fueron eliminando otros caciques o líderes regionales, como fue el caso de Cipriano Bencosme en Moca. Las primeras conspiraciones de la dictadura de Trujillo surgieron dentro de la misma fuerza castrense en diferentes puntos del país. Encabezada por los generales José Paredes y Alberto Larancuén, Cipriano Bencosme, Domingo Peguero en Moca, el general Pedro Estrella Piro en Santiago, los coroneles Leoncio Blanco y Ramón Vázquez Rivera y muchos otros levantamientos militares y de muchos sectores de los estratos medios de la sociedad de la República Dominicana que se opusieron al régimen, lamentablemente fueron también eliminados. Entonces, ahí entra en esta parte lo que es la política migratoria, que quiero que le presten mucha atención a esto que voy a decir. Trujillo atrajo la atención internacional por su política de permitir la inmigración de judíos de Europa en la década de los años 30. Después de terminar la Guerra Civil Española, permitió entrar al país a los exiliados del bando republicano, aunque mantuvo buenas relaciones con Francisco Franco, dictador de España. Esta entrada, señores, de estos españoles le quitaba un peso muy fuerte a Franco y estaban custodiados por su amigo, que no podía moverse para ningún. Esos opositores de Franco, Trujillo le dio entrada, pero Trujillo lo tenía custodiado aquí, entonces no le iban a hacer daño a su amigo Franco. Entonces, señores, Trujillo le dio cabida a esas inmigraciones para aprovechar su capacidad y fomentar el desarrollo de la industria y la producción nacional, la agricultura, las artes, el teatro, etc. Solamente hay que ver el aporte de esos inmigrantes europeos y de esos inmigrantes orientales a lo que fue el desarrollo de República Dominicana. Yo no creo, como dicen algunos historiadores, que es para blanquear la frontera, como que fueran especímenes de encate. No lo veo de esa manera. Lo veo como que eran personas para aprovechar el aporte en la industria, en la agricultura, en las artes, en la política y todos esos aspectos de la vida republicana. Y una muestra de eso es que también, incluso en ese tiempo se hizo hasta la fabricación de armas de fuego en República Dominicana. Los quesos, un gran aporte de los judíos en Sosúa, Puerto Plata, de ahí ese nombre de esos quesos. Bueno, señores, entonces, las primeras conspiraciones fueron descubiertas, o sea, conspiraciones que se dieron para derrocar a Trujillo. Otros unos los eliminaron porque eliminaba todo lo que se ponía, era una dictadura. No era un gobierno democrático lo que estamos analizando. Era una dictadura de la más cruel que hubo en la vida republicana. Entonces, señores, pero también Trujillo tenía un ejército, le metía dinero a ese ejército para tener un ejército, para poder contrarrestar todas esas oposiciones que se le hacían políticas. La autocracia trujillista creó la maquinaria más poderosa de propaganda política y adoctrinamiento al culto y la personalidad, jamás conocida en la historia republicana del país. El 16 de agosto de 1931 se forma oficialmente el Partido Dominicano,
esa maquinaria. Prácticamente el único partido, salvo algunas excepciones, fue la maquinaria ideológica del soporte del régimen, ese partido dominicano. Es tanto así, señores, que documentos, por ejemplo, el carnet del partido era un documento salvavidas, la cédula de identidad personal, el papel de certificación de haber hecho el servicio militar obligatorio, el carnet de miembro del Partido Dominicano, conocido popularmente como la palmita. Se le llamaba la palmita porque ese era el símbolo, la palma real del partido. Pero eso mismo del carnet del partido es lo mismo que pasa hoy en día con usted pertenecer al partido de gobierno. Si usted no pertenece al partido de gobierno, usted no consigue un trabajo público en este país. Eso viene pasando en todos estos gobiernos. Es que son patrones degradados de lo que es la dictadura, lo que tenemos hoy. Son los mismos patrones, pero copia mal hecha, es lo mismo que tenemos hoy en día, con una supuesta democracia que no es democracia nada, para que estemos claros, que es una dictadura que tenemos impuesta por lo que está pasando en la calle. Tenemos que quedarnos trancados en la casa, porque los gobiernos no han sido capaces de protegernos a nosotros los ciudadanos. Por eso es que estoy haciendo este programa especial, para que podamos entender cómo sucedieron las cosas en este país y por qué la figura de Trujillo sigue siendo preponderante en los análisis y en la conducta de los dominicanos. ¿Por qué todavía se mantiene ahí? Para que estemos claros en eso. Entonces, continuamos con este análisis. Quien no tuviera ese documento que le estoy hablando, cédula de identidad, palmita, que era el carnet del partido, el carnet de servicio obligatorio, óigame, el que no tuviera esos documentos era declarado un delito de vagancia, ahí mismo, y lo sometían a trabajo público forzado. El 10% de los empleados públicos, el 10% de los salarios de los empleados públicos, había que pagárselo al Partido Dominicano. Eso se usa todavía, con modalidades diferentes, se usa todavía. No hemos salido de eso, para que estemos claros.